hermanos más veloces estaban yendo a traer un... Estábamos furiosos, no hay una furia. Biblias, amados hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Cristo, fundamento y constructor, la familia con sentido de misión. Y hoy tenemos una familia más de las muchas que hemos visto. Y vamos a hablar de una familia muy interesante, que es la familia de José y María. Una de las historias más románticas de la Biblia, una de las historias más interesantes. ¿Cuántos hombres aquí hay románticos? ¿Si hay románticos o no? A las mujeres les encantan los hombres románticos, ¿cierto? Y hay muchos que son románticos en el noviazgo, ¿cierto? Llevan flores, ¿qué más llevan? Anillos, ¿qué más llevan? Y cuando se casan ya no llevan flores, llevan mercado. Ya no llevan anillos ni llevan tarjetas, pagan los recibos, pagan las cuotas. Vamos a hablar hoy en día sobre esta familia y vamos a hablar cómo muchas veces el sueño de casarse se cumple. ¿Cuántos se casaron con la persona de sus sueños? ¿Alguien se casó con la persona de sus sueños? ¿Con el príncipe azul? ¿Pero azul rey o azul oscuro o azul celeste? ¿Cuántos se casaron con la persona de sus sueños? Muchos o muchas sueñan casarse con el hombre o con la mujer de sus sueños. Algunos piden el príncipe azul, pero no dicen de qué tono lo querían, les llega de otro tono. Algunos se casan con el príncipe de sus sueños, pero al otro día se les convierte en una pesadilla. Y ese sueño se convierte en una gran pesadilla. Y esa posiblemente es la realidad de muchas familias, que el sueño dorado del matrimonio y el sueño de encontrar una persona y el sueño de encontrar una persona ideal se convierte en una pesadilla. Y el título de nuestra prédica hoy es ¿sueño o pesadilla? ¿Qué vive usted en su hogar? ¿Un sueño? Si es un sueño, se le hace tarde y se queda dormido. ¿O es una pesadilla? Ahora, basta ver qué es pesadilla. Porque yo he encontrado hermanas, después de 20 años de estar conviviendo, diciendo, pastor, imagínate que mi esposo todavía me debe la luna de miel. Con 10 hijos todavía esperando luna de miel. Algunos se casan y en la noche de bodas se indigestan o se alergizan. Y otros a una semana de luna de miel se accidentan. Muchos de los sueños que nosotros tenemos no se hacen realidad. ¿Por qué no se hacen realidad?
¿Porque no eran bonitos? ¿Dónde existe el matrimonio soñado? ¿Dónde existe? La pareja ideal, la familia soñada, la mujer perfecta, el hombre perfecto, ¿dónde existe? En Hollywood. Pero ¿sabían ustedes que todos esos actores de Hollywood que representan esas escenas tan románticas, tan ideales, viven muchos de ellos vidas miserables? Muchos de ellos son infelices, muchos de ellos son adictos y muchos de ellos terminan quitándose la vida, ¿sabían eso? Pero nosotros nos enternecemos viendo las novelas y diciendo, ¡ay, tan romántico! Así fuera mi esposa. O así fuera mi esposo. Y no logramos comprender que la realidad es distinta al idealismo o al romanticismo. Ahora, no estoy diciendo que no sean románticos. Yo, por ejemplo, soy muy romántico. Todos los días voy al de uno a comprar el mercado. Y soy muy romántico, estoy pendiente de que los recibos no se paguen a tiempo, para que no nos los corten. Y soy muy romántico porque todos los días bajo 3 veces al comedor a ver si hay comida. Yo sé que ese romanticismo no nos gusta, pero es el mejor romanticismo que debe haber en el hogar, donde se cumplen los deberes, se cumplen las tareas y donde se vive la vida real con tranquilidad y sin expectativas idealistas que no se cumplen. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, 18 al 25. ¿Qué vive usted? ¿Sueño o pesadilla? ¿Cómo son sus hogares? El nacimiento de Jesucristo fue así, dice la Escritura. Y permítame, yo me acomodo acá un poquito y vamos leyendo acá. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, madre de María, su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto que para nosotros en Navidad se constituye una de las épocas más románticas, más enternecedoras y más dulces del año que aspiramos tener, esta es la historia de fondo de lo que aconteció. Y la historia de fondo es la historia de un hombre y una mujer que están en un compromiso de matrimonio, pero que se tienen que enfrentar a unas realidades que no propiamente son las soñadas o las esperadas, sino a unos desafíos inesperados que ponen en tela de juicio su integridad, que ponen en la picota pública la reputación y que ponen en entredicho si vale la pena continuar o mejor no. Esta es una de esas historias interesantes, porque dice la Biblia que María, una joven mujer, una joven virgen de Nazaret, estaba comprometida con José para casarse. ¿Qué se esperaba en ese año de compromiso? Normalmente, ¿para qué era el año de compromiso? Para salir todos los fines de semana, ir a sitios públicos, compartir, tener intimidad, ¿o para qué era el año de compromiso? Para ver si funcionaban y se entendían en todas las áreas, incluso la sexual. ¿Para qué era el compromiso? ¿Recuerdan? Cuando dice aquí que estaba desposada, no dice que estaba ennoviada, tipo noviazgo 2026 en Bogotá, como eran los noviazgos que construía Jonadab. ¿Recuerdan quién fue Jonadab? ¿Que Jonadab sí era romántico? ¿Sí se acuerdan? Jonadab fue uno de los hombres más románticos del Antiguo Testamento, que logró conquistar a la hija del rey David y la violó. Era tan romántico que le pidió una cita para violarla. ¿Sí recuerdan la historia?
Pero el desposorio en la época judía no era para eso, sino que tenía una finalidad y era prepararse para el matrimonio, pero no se podían ni acercar, ni tocar, ni convivir durante un año. Era simplemente un compromiso de un paso posterior que era el matrimonio, y en ese año de desposorio, de compromiso, el esposo estaba, o el novio, el comprometido, estaba trabajando para construir la casa y darle el bienestar a la esposa futura, que en este caso era María. ¿Se parece a los noviazgos de 2026 en Bogotá? Igualito, ¿cierto? Igualito. Se parece muchísimo. María y José estaban comprometidos en matrimonio, pero María y José no se habían tocado, no se habían encontrado, no habían salido, no habían compartido lo que posiblemente iban a compartir después. Simplemente había un compromiso formal y ese compromiso se debía respetar. Si durante ese año de desposorio, de compromiso, una de las partes se desanimaba, ese compromiso se rompía. Si durante ese tiempo se descubría que la mujer era infiel, se rompía el compromiso. Ese compromiso se tenía que cumplir y mantener. Era un compromiso formal. Pero miren lo interesante que sucede. Estaban comprometidos para casarse. Si hubieran tenido teléfono, posiblemente José hubiera llamado a María después de haberse ido durante ese año a construir su casa y le hubiera dicho: María, ¿cómo estás? ¿Me has pensado? ¿Qué le hubiera dicho María? Pues quería contarte unas cositas. Te quería contar que he tenido como náuseas estos días. Y te quería contar que estoy como con unos síntomas extraños y no sé, algo me pasa. ¿Y qué hubiera dicho José? Tómate una aromática con canela. ¿Qué hubiera dicho José? ¿Me fuiste infiel? Pero lo que la historia narra es que durante ese periodo de desposorio, de manera muy interesante y de manera sobrenatural, milagrosa y también providencial, esta jovencita fue visitada por un ángel y ese ángel le dijo que ella iba a ser la madre, que era la elegida para ser la madre de Jesús. En ese mismo momento en que ella recibía esa noticia, ella ponía en riesgo su vida y ponía en riesgo el matrimonio. ¿Qué creen ustedes que era lo más adecuado para ella aceptar? ¿Qué era lo que ella debiera haber dicho? Humanamente. No estoy preparada para eso. Yo ya estoy enamorada de José. Estoy esperando un hombre que está preparándose para venir por mí. Estoy comprometida en matrimonio y no puedo correr ese riesgo, porque si una mujer resultaba en embarazo durante ese periodo de desposorio, la tenían que apedrear o desterrar. Es decir, María se exponía a que fuera apedreada o desterrada, sin haber obrado mal. ¿Sí? No estamos diciendo de que en el 2026 una jovencita diga que quedó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese fue un caso único en la historia, no se repite nunca más, no va a acontecer, ya sucedió, de una virgen que fue llena del Espíritu Santo y quedó en embarazo del Hijo de Dios. Esos casos no se repiten. Las que hoy resultan no son obra del Espíritu Santo, sino obra de un desorden y de un pícaro, un pillo que aprovechó. Y dice la Biblia que cuando José se enteró, ¿qué dijo? ¿La voy a dejar? ¿O pensó en dejarla secretamente? Pero cuando ella recibió la noticia, ella dijo: yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Noten lo interesante, amados hermanos. Cuando María dice eso, muy probablemente dentro de su corazón estaba diciendo: renuncio al compromiso con José. Porque si ella resultaba en embarazo, José no se iba a casar con ella, era lo más probable. Y lo más probable también era que la pudieran apedrear. Pero ella, ¿qué dijo? Dijo: espere, consulto a José. O espere, voy a ver, reúno mis amigas a ver qué me dicen. O espere, posteo esta información en una red social a ver qué reacciones tengo. ¿Qué dijo María inmediatamente? Yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Miren lo interesante, porque aquí lo que vemos es que el idealismo que nosotros le ponemos a la historia no está presente. Aquí tenemos una historia real
y una historia con un rostro real y con unas implicaciones y con unos desafíos geniales que implica incluso riesgo de muerte para María, pero ella está dispuesta. ¿Qué fue lo que dijo María? ¿Vale primero aceptar la voluntad de Dios que poner por encima mis intereses o mis propósitos o mi ideal de casarme con un hombre y esperarlo para el matrimonio, cosa que ya tenía compromiso? Ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. ¿Qué hubiera hecho una joven hoy en día? Bueno, primero, no se compromete tan joven, ¿cierto? Segundo, si se compromete el primer día del compromiso, ¿qué hacen? ¿Cómo sellan el compromiso? No, yo quiero escucharlos. No se sorprendan. ¿Cómo se sellan los compromisos hoy? Con cama. ¿Les da miedo decir? ¿Cómo se sellan los noviazgos hoy en día? ¿Cómo dicen, bueno, tú me gustas, yo te gusto? ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Ir a la iglesia a orar un año? ¿Pedir consejo a los pastores y ponernos en oración durante un año? Eso es una pesadilla, pastor. Eso estamos en siglo XXI. Eso vamos a lo que vinimos y después de un año tenemos esa otra pareja para ver si nos sirve. Porque esa primera no sirvió. Jugamos como al gato y al ratón. Ese gato o esa gatiña no sirvió. Amados hermanos, ¿es eso un sueño o una pesadilla? Ok. José y María nos dan ejemplo de esa pesadilla o de ese sueño. Porque lo que nosotros vemos en la Escritura es un hecho real y es un hecho que se mantiene hoy en día. Es un principio que se mantiene. Pero nosotros no podemos pasar por los textos, decir, gracias a Dios por María, una mujer íntegra, y José un hombre justo, pero yo soy un pillo y la mujer también es una pilla. ¿Sí me hago entender? Porque si nosotros seguimos así, ¿para qué leemos la historia? José y María son caso aparte, pero nosotros somos distintos. Entonces nosotros a las niñas nuestras, desde los 14 y 15 años, las vestimos con minifalda, las pintamos los labios y las vendemos al mejor postor diciéndoles que ya tienes 14 años. Y como ya tienes 14 años, ¿ya puedes? ¿Qué puedes? Solo cuídate. Pero yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y soy reformado. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? ¿Eso es un sueño o una pesadilla? ¿Qué viven las niñas a los 18 o 20 años? ¿Con cuántos se han acostado? Pero nosotros seguimos la historia de José y María y decimos Feliz Navidad. ¿Eso es justo, pastor? ¿Feliz Navidad de qué? Si nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Es que María es el ejemplo de nosotras las mujeres y José es el ejemplo de nosotros los hombres. No es una historia pasada de moda para que otros la tomen, sino que es el modelo de cómo se debe relacionar una pareja y de cómo íntegramente deben vivir. José y María nos marcan el ejemplo. ¿Lo seguimos o no? Si no lo seguimos, entonces ¿a qué vinimos? Esa sería la pesadilla nuestra, decir que creemos en Dios, que vivimos íntegramente, que somos compasivos, pero nosotros, como dicen en mi tierra, 2 sorbos de caldo y mano a la presa, varones. ¿Así hizo José o no? Y perdónenme que les hable tan escueto. Les pido que me perdonen, pero debo decirlo porque es lo que la Escritura dice. María era una mujer íntegra, bienaventurada y dichosa. ¿Cuál era la dicha de María? Ser íntegra, ser una mujer temerosa de Dios, ser una mujer que hacía la voluntad de Dios. Esa era la dicha y la bienaventuranza. ¿Cuál es su bienaventuranza? ¿Los kilómetros de experiencia? ¿Cuál es su bienaventuranza? ¿El número que tiene de récord? Porque muchos sacan récord diciendo es que para mí eso es en el primer día que se finiquita todo y ya después se sabe si funciona o no funciona. Amados hermanos, José y María nos dan ejemplo de que no viven bajo el idealismo de una sociedad perniciosa, sino bajo una realidad de unos principios bíblicos y reales. Si José y María hubieran vivido bajo el idealismo, pues no estuviéramos contando esta historia. Pero ellos enfrentaron una realidad de fe y unos desafíos de obediencia y de integridad.
Y esos desafíos de integridad pues terminan siendo la pesadilla para esta sociedad, porque ese ejemplo no nos sirve. ¿Qué ejemplo nos sirve a nosotros? El de la niña que a los 13 años tiene experiencia, y el del niño que a los 13 años tiene muchísima experiencia, y de padres cristianos que le dicen: mi hijito, cuídese, cuídese. Yo conocí una hermana acá en la iglesia que a la niña le ponía en su maleta unos sobrecitos y le decía: mi hijita, cuídese, cuídese. Amados hermanos, no ese es el desafío. El desafío nuestro es vivir bajo el sueño de la obediencia y no bajo la pesadilla del pecado, haciendo nuestra propia voluntad. José y María nos dan un ejemplo extraordinario, pero es un ejemplo no solamente de su disposición, sino también de su integridad, porque inician su relación en desventaja, tienen que enfrentar grandes retos, incluso riesgo de muerte, pero aún así están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Cuando José se da cuenta que María está en embarazo, dice la Biblia, quiso dejarla secretamente para que sospecharan que había sido él y no la mataran y salvarle la vida, o por lo menos para no dañarle la reputación haciéndole una acusación pública porque había fallado el compromiso. Pero pensando él en esto, ¿qué fue lo que tuvo? Un sueño, no una pesadilla. Y en ese sueño el Señor le dice: el hijo que está esperando María es el Salvador. Y entonces no la abandone, porque ese hijo es el Salvador y usted ha sido elegido para ser el encargado de ese hijo. ¿Cómo se enfrentó José y María al matrimonio? En medio de amenazas de reputación, en medio de riesgos y peligros de muerte, en medio de un compromiso que se ve afectado por este desafío, y José y María a criar un hijo que no les pertenece, que no es hijo de ellos, que es un hijo ajeno con un propósito extraordinario. ¿Se dispusieron a hacerlo? José pudo haber dicho: yo quiero ese no es mi hijo, no respondo por él. María pudo haber dicho: yo quiero tener un hijo de José y este no es un hijo de José. ¿Cuándo se vino a dar el cumplimiento de tener un hijo entre los dos? Después, pero iniciaron con hijos ajenos. Iniciaron sin el romance de lo que uno sueña, de cómo va a ser todo y todos los detalles, porque muchas veces la realidad es distinta al idealismo que nosotros tenemos. Amados hermanos, ¿cómo nos estamos preparando para enfrentar la realidad? Incluso muchos para la vida cristiana tienen unos sueños, ¿no? Yo voy a esa iglesia porque me siento bien y el día que me sienta mal, no vuelvo. O el día que haya una amenaza, no vuelvo. O el día que me hable muy claro, no vuelvo. Amados hermanos, ¿ese es el ideal de la iglesia? Si es así, no vale la pena ser cristiano, porque en la iglesia vamos a tener serios desafíos. Ahora, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A que nos traten con cuidado o a que nos expongan la verdad? ¿A que nos entretengan o a que nos confronten? ¿A que nos consientan o a que nos edifiquen? ¿A qué venimos? ¿A qué viene usted? Porque si usted viene a que lo entretengan, pues ponemos música de fondo, traemos danzarinas, refrigerios, luces de colores, traemos cosas muy atractivas y el auditorio está lleno. Pero si venimos a que nos digan la verdad, pues aquí la Escritura nos dice que nosotros no somos íntegros y que nosotros, aunque admiramos el ejemplo de José y María, pensamos que es el ejemplo de ellos, pero que no es el nuestro y que nosotros podemos vivir de cualquier manera. Y no es así. El ejemplo que tenemos en la Escritura es el ejemplo bíblico correcto. Es decir, José y María, o María especialmente, enfrentó un matrimonio sin poder disfrutar la juventud, cosa que nosotros hoy en día queremos. ¿Por qué muchos se casan tarde? ¿Por qué a mis hijas muchos le dicen: no se vaya a casar jóvenes, cásense tardecito, no joven? ¿Por qué? ¿Qué palabra viene enseguida? No se case pronto. Angelita, ¿cómo es? Disfruta. ¿Y qué es disfrutar? No se vaya a casar joven, hija mía, no se case joven, disfruta. ¿Qué le estoy diciendo? Yo lo que le digo es: cásese joven, cásense joven. Tengo 3 hijas y yo les insisto que se casen jóvenes, porque lo correcto es que se casen jóvenes y no mayores, porque ellas tienen un reto y es formar familias para el reino de Dios. Y entre más jóvenes se casen, más rápido tenemos niños para la escuela dominical, profes. Y entre más niños tengamos para la escuela dominical, la iglesia más crece. El detalle es: cásense después porque quieren que disfruten.
O los que se casan medianamente jóvenes, ¿qué dicen? Vamos a disfrutar 10 años. Ahora, ¿qué es disfrutar 10 años? O 5 años después de casados. ¿Qué es disfrutar, pastor? Cásese, pero disfrute. No tengan hijos. ¿No tengan sexo? Ok, usen preservativo, pero no tengan hijos. Y disfruten. Yo quisiera encontrar ese texto bíblico. Si alguno lo encuentra, le agradezco. De cásense tarde y cásese, pero disfrute. Si me lo encuentran, les agradezco muchísimo porque yo he leído la Biblia y no he encontrado ese texto. Eso para mí es paganismo, es sincretismo, es inmoralidad, es perversión. Disfrute sin hijos. Ahora, ¿los hijos qué son? ¿Luego son un estorbo? José y María hubieran podido decir, vamos a disfrutar los primeros 10 años. No tuviéramos Salvador hoy en día. Pero José y María llegaron sin poder tener luna de miel, sin poder tener el disfrute de una primera noche, encargados de cuidar un hijo que no les pertenecía, con unos grandes desafíos y con todo el mundo chismeando afuera. Todo el mundo diciendo, imagínense que se la hizo, ¿no? Resultó en embarazo, ¿no? La niña María, ¿no? Y José, pero ese sí es muy menso. ¿O será que era de él? Porque se hizo cargo, ¿no? Todo el mundo sospechando. Pero a ellos no les importó el qué dirán, no les importó sus propias expectativas, sino que dijeron, hágase con nosotros la voluntad del Señor. ¿Me hago entender, amados hermanos? Sin juventud, sin luna de miel, sin disfrute, sin deleite, sin viajes, simplemente hágase la voluntad del Señor. Y cuando Dios hace su voluntad, ¿qué hace? ¿Lo que nosotros soñamos o lo que Él quiere? Cuando Dios hace su voluntad, Él hace lo que Él quiere. Yo espero que mis hijas se casen pronto y ustedes puedan ver que se casan pronto y aman al Señor y formen hogares para el Señor. Y espero que tengan hijos, no que disfruten, sino que tengan hijos y no solo uno, sino muchos. Y las estoy entrenando para eso. Y las estoy entrenando todos los días para que amen al Señor, para que les sirvan y para que consigan hombres buenos, temerosos de Dios. Porque voy a estar al dedillo buscando quiénes son esos hombres. Porque si son los que vienen a la iglesia, pero tienen muchas experiencias, no les conviene. Así que no se acerquen a mis hijas, por favor. Si ustedes están pensando que porque se hacen amigos del pastor, pueden ser yernos del pastor, les va a costar un poco difícil. Porque mis hijas merecen unos hombres que teman a Dios y unos hombres que las traten con respeto, con dignidad y con integridad, porque es el ejemplo que han recibido y es para lo que se han preparado. Porque son niñas vírgenes temerosas de Dios que espero encuentren hombres que las respeten y que formen hogares para la gloria de Dios. Porque cuando uno se casa en el Señor, nunca se casa en desventaja. Para el mundo uno se casa en desventaja, ¿no? Se casó con una mujer muy pobre, se casó con una mujer muy vieja, se casó y ya tenían hijos. Eso es para el mundo, pero para Dios, ¿hay desventajas? No hay desventajas, simplemente la persona que Dios nos provee es la persona propicia, es la persona adecuada y es la persona que Dios tiene para nosotros. Miremos lo que dice la Escritura más adelante en Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 36 al 38. 26 al 38, a ver si disfrutaron, a ver dónde se fueron de luna de miel. Entonces usted va a decir, pero eso era la otra vez, eso ahora no se hace. No, para los hebreos también había luna de miel. Había un año, después de casado, había un año de luna de miel. José y María no lo tuvieron. ¿Ya encontraron el texto? El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme tu palabra. Comenzó la pesadilla para María, porque ahora tiene que preparar respuestas, tiene que encontrar quién la va a defender, tiene que enfrentarse a unos desafíos grandes en su cuerpo, en su vida, en su futuro, tiene que enfrentarse en soledad a lo que va a tener que hacer. Aquí no dice la Biblia que María tuvo tiempo para decirle a la mamá, ¿qué me aconseja? ¿Qué hago? O hablar con José, ¿qué hago? Cosa que de pronto hubiera podido servirle un consejo. Ella, ¿por qué pudo resolver el tema inmediatamente? Delante del ángel, ¿por qué lo pudo resolver? Porque siendo jovencita era una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, siendo tan jovencita que se cree tendría unos 13 o 15 años, tenía la sabiduría y la madurez para resolver el tema. ¿Y cómo lo resolvió María? ¿No estoy preparada? ¿No quiero? ¿O cómo lo resolvió? Hágase conmigo conforme tu palabra. Ahora, era un desafío muy grande que muchas parejas han tenido que enfrentar. Hay parejas que no han sido llamadas por el Espíritu Santo para tener hijos o hijos milagrosamente, pero han tenido que enfrentar la vida conviviendo a razón de un hijo. Hay parejas que se casan y el primer día quedan en embarazo. Hay parejas que van a convivir ya teniendo hijos. Y no es malo eso, sino son desafíos que toca enfrentar. Y cuando uno tiene que enfrentar desafíos, ¿con qué actitud los tiene que enfrentar? Algunos se casan enfermos, otros se casan con hijos, otros se casan con divorcios, otros se casan en desventaja. ¿Cómo tenemos que enfrentar los desafíos? Con coraje, con valor, con fe, con determinación, con decirle, Señor, ayúdanos, asístenos y haga con nosotros tu voluntad. Pero lo que yo quiero preguntar es, ¿tuvo la oportunidad José y María de disfrutar su relación recién casados? Posiblemente añoraron hacerlo. Posiblemente como cualquiera de nosotros añoraron hacerlo, pero no lo pudieron hacer. ¿Eso afectó su hogar para mal? ¿Eso les trajo conflictos? Dice la Biblia que ellos se dispusieron a hacer la voluntad del Señor. Pero lo que para ellos terminó siendo una pesadilla, para nosotros es un sueño, porque María terminó siendo la mujer elegida para ser la madre del Redentor, la madre del Redentor. Y qué privilegio, ¿desde cuándo las mujeres del Antiguo Testamento esperaban ser la madre del Redentor? ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3, todas las mujeres hebreas temerosas de Dios, todas las mujeres del pueblo de Dios, temerosas de Dios decían, ojalá el Señor me tenga por digna o por bienaventurada. 4000 años habían pasado y no había aparecido esa persona, esa mujer bienaventurada, hasta que resultó María. Y María tomó con mucha responsabilidad esta desventaja. Perdió su futuro, pudiéramos decir, no pudo disfrutar su juventud, no pudo disfrutar lo que tenía que ser su hogar nuevo, simplemente ella dice, hágase conmigo tu voluntad. Y eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta, amados hermanos. Porque cuando decimos hágase tu voluntad, ¿a qué renunciamos? Ahora, ¿es fácil renunciar a nuestra voluntad? ¿Quién quiere renunciar a su voluntad? Ninguno. Todos no queremos renunciar a nuestra voluntad. Porque los sueños, los planes, los proyectos que tenemos son perfectos. Yo conozco mujeres que han llegado a los 40 y 50 años y no se han casado porque su sueño era ser exitosas primero y luego casarse. Y algunas llegaron a los 40, a los 50 y ya no encontraron ni un último tren que pasara y les tocó quedarse solas. Y conozco hombres también que han decidido no casarse porque tienen sueños, pero en esos cumplimientos de sueños se quedaron sin poder formalizar un hogar. José y María no pudieron disfrutar lo que ellos querían porque renunciaron. ¿Por qué causa renunciar? Por poner por encima la voluntad del Señor.
Cuando tú pones por encima la voluntad del Señor, ¿a qué renuncias? ¿A qué renuncias? A tus sueños, a tus voluntades. ¿Y cómo es la voluntad nuestra? ¿Qué voluntad tenemos nosotros para hacer? Si un hombre sale hoy en día con una jovencita, una joven, y esa joven no se presta para estar con él en la primera cita, ¿qué dice el hombre? Renuncio a ella. ¿Qué debiera decir más bien? Renuncio a querer seducirla, porque esa niña o esa joven que no se presta para estar con ella es una mujer valiosa. Es una mujer que está esperando el momento adecuado y es una mujer que me conviene. Pero el hombre lo que hace es renunciar a esa mujer. O muchas mujeres también renuncian a un hombre que en el primer día no les hace una propuesta indecente. Entonces, si no me hizo una propuesta el primer día, ay, no me quiere. No está interesado en mí, no es tan romántico. Porque lo romántico es sellar el compromiso ese primer momento. Y ese disfrute que ella no pudo tener, José y María no pudieron tener, fue a raíz de un gran encargo. No fue que se desanimaron el uno del otro. No fue que José se desanimó de María o María de José. Simplemente fue que ellos renunciaron a su voluntad para hacerse cargo de una voluntad suprema que no era la voluntad de ellos, pero que era lo que convenía. Es decir, ellos no quedaron sin responsabilidad. Ellos asumieron una responsabilidad y fue enfrentar un embarazo y el nacimiento y la crianza de un hijo que no era de ellos y que a todas luces sabían que les traía unos grandes desafíos. Recuerden que desde el momento en que a María se le dijo, el ángel le dijo, va a ser la madre del Salvador. Y a José se le dijo, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, que es Emmanuel, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, claramente el ángel, tanto a José como a María les dijeron, fueron elegidos para ser los padres del Salvador. ¿Y qué se sabía del Salvador? ¿Cuál era la expectativa que tenían los hebreos del Salvador? Un niño triunfador, exitoso, un niño fabuloso, encantador, que todos lo iban a querer y lo iban a defender. ¿Qué se sabía del Salvador? Que venía a sufrir, que iba a ser perseguido y que iba a morir joven y que iba a ser crucificado por su pueblo. Es decir, ellos se hacen cargo de un niño que no solamente no es de ellos, que no solamente es un encargo ajeno, sino que además de eso se hacen responsables de asumir todos los desafíos de un sufrimiento aterrador, que era el sufrimiento que iban a tener. Por eso dice la Biblia que una espada atravesó el corazón o atravesaría el corazón de María. Y por eso dice la Biblia que muchas de las cosas que le pasaban al niño y que les pasaban a ellos, ella no los entendía. Y aunque no las entendían, ¿qué hacían con esas cosas que no entendían? Las guardaban en su corazón. Amados hermanos, ¿cuántas cosas de las que nosotros vivimos en el hogar no las entendemos? ¿Cuántas no las entendemos? ¿Cuántos de los retos que vivimos como familia no los entendemos? ¿Cuántos de las amenazas que vivimos no las entendemos? Ahora, ¿por qué no las entendemos? ¿Por la misma manera como María y José no las entendían? ¿O por una forma distinta? José y María, ¿por qué no las entendían? Porque sobrepasaba la capacidad de ellos para entender el gran desafío que tenían en casa y porque ellos sabían que estaban cuidando al mismísimo Señor Jesús, el Salvador de su pueblo. No era que ellos estuvieran en confusión de ideas o motivos, no era que tuvieran expectativas irreales, no era que quisieran imponer su voluntad, simplemente no entendían porque sobrepasaba su mente o su criterio. Nosotros, ¿por qué no entendemos la voluntad de Dios? ¿Por lo mismo que José y María? ¿O por qué no la entendemos? Porque nuestra voluntad la queremos imponer a toda costa. Y nuestra voluntad siempre va primero. En estos días hablaba con una pareja que me decían, pastor, nosotros queremos tener hijos. Y me decía ella, queremos tener hijos, pero nos acabamos de poner un dispositivo para no tenerlo en este tiempo. Pero queremos tener hijos. Yo dije, si se pusieron dispositivos no quieren tener hijos. ¿Pero qué decían? No, pero es que estamos orando que el Señor haga su voluntad. Pero fuimos hoy al médico. Entonces, vaya voluntad, ¿cierto? Pero de aquí a un año sí estamos dispuestos a que Dios haga su voluntad.
Entonces, nosotros hacemos así, yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero ¿para dónde vamos? El domingo, yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero ¿para dónde vamos? Vamos saliendo en contravía y ¿qué queremos hacer? La voluntad del Señor. Señor, yo quiero hacer la voluntad con mis hijos, pero los educo y los instruyo para que vivan para el mundo. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, pero los instruimos para que sirvan al mundo. No les ponemos límites, no les ponemos criterio y no les ponemos la rienda para que ellos tengan límites. Amados hermanos, necesitamos la gracia del Señor. Y yo estoy hablando con todos ustedes para que asumamos responsabilidad. Y aquí está mi hijo atrás, que mantiene distraído jugando con el celular, pero él sabe que eso es para él. Y él sabe que no está haciendo la voluntad del Señor. Él lo sabe. Él sabe que él está en desobediencia. Ustedes lo saben también. No es fácil advertir. Ustedes saben los peligros que él está dando y las puertas que él está abriendo. Y yo le he llamado la atención y yo le he dicho a mis hijos, el día que no obren bien los llevo a los ancianos. Hoy es ese día para Johnny. ¿De acuerdo, hijo? Porque Dios te llamó y te dio vida para que tú sirvas al Señor y para que lo honres, no para que hagas tu voluntad. Y venir a la iglesia a jugar al celular, pues no es adecuado. Y uno piensa que está haciendo bien porque uno viene, pero es que no venimos a eso. A mí me pueden engañar y yo puedo estar enfermo y todo, pero amados hermanos, si no vivimos para Dios y si nuestros hijos se pierden, si ellos se quieren perder, que se pierdan, le digo yo a mis hijos, pero piérdanse cuando yo hice todo mi deber, pero no que yo sea negligente. Si se pierden por negligencia mía, la responsabilidad sobre quién recae, sobre mí. Pero si se pierden por negligencia de ellos, la responsabilidad sobre quién recae. Yo he salvado la responsabilidad de mis hijos. Y lo saben mis hijos, y lo saben los ancianos, y lo sabe la iglesia. Si ellos se desvían, pastor, yo he salvado mi responsabilidad. Si ellos toman caminos equivocados y viven perdidamente, yo he salvado mi responsabilidad. Oye, hijo, y te amo y quiero que sirvas al Señor. Y no quiero que lo sirvas con los desechos que el mundo te deje, con los desperdicios del mundo. Quiero que lo sirva con todas tus fuerzas y con toda tu energía. Porque muchos quieren servir al Señor, pero cuando se han revolcado en el mundo. Y eso no vale la pena. ¿Qué sentido tiene? Hágase conmigo tu voluntad. Pero la voluntad del Señor es lo que Dios ordena y no es lo que a nosotros nos parece. Si a nuestros hijos no les ponemos límites, ¿quién les pone, amados hermanos? ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo les ponga límites? ¿Nuestros hijos hacen su voluntad en la casa y nosotros los dejamos? No, amados hermanos, no puede ser así. Si José y María no hubieran recibido la instrucción de padres piadosos, ¿ustedes creen que hubieran sido elegidos para esta misión? ¿Ustedes creen que una niña, y perdónenme la expresión, brincona de mano en mano, con novio, con toda esa loquera, hubiera sido elegida para ser la madre del Salvador? ¿Ustedes creen que un hombre irrespetuoso, irresponsable, un hombre pillo, hubiera sido el elegido para ser la madre, el encargado de José, de Jesús? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes le recomendarían sus hijos a Jesús para que fueran los esposos de María? ¿O recomendarían sus hijas para que fueran la esposa de José? ¿Por qué no? Amados hermanos, si no somos radicales, ¿de qué nos sirve el Evangelio? Si no entendemos la gracia de Dios y la responsabilidad, y no estamos dispuestos a renunciar, y no estamos dispuestos a morir, ¿para qué nos sirve el Evangelio? O sea, ¿qué es el Evangelio? ¿Venir los domingos a pasar rico y tomar chocolate con pan? ¿O qué es el Evangelio? ¿Por qué la estadística dice en nuestro país que hoy en día cada vez hay menos jóvenes en las iglesias? ¿Sí saben que la estadística dice? La estadística dice que este año las iglesias cristianas quedaron por debajo de la iglesia católica en reclutamiento y en atención de jóvenes en las iglesias. ¿Qué está pasando con los jóvenes nuestros? Ahora, entonces me van a decir, pastor, si quiere que hayan jóvenes, toca darles licencias, porque los jóvenes de hoy son de licencias, y si se les da licencias, tenemos muchos. No nos pongamos tan intensos, digámosles que se cuiden. Los preservativos son económicos y vienen por cajas de 3. Que se cuiden. ¿Eso es lo que nos manda la Biblia? No, amados hermanos.
O nos ponemos serios o no, porque las consecuencias vienen sobre nosotros y nosotros como pastores somos responsables de advertirles las consecuencias. No estamos aquí para agradarle a las personas. Si estuviéramos para agradarle a las personas, hubiéramos buscado cualquier otro trabajo. Yo soy consciente que no estoy para agradarle ni a las personas en la iglesia, ni a mi esposa en la casa, ni a mis hijos en la casa. Estoy para hacer la voluntad del Señor y para predicar, cueste lo que cueste. Cuando yo asumí el llamado al ministerio, hice un juramento y el juramento fue predicar la verdad, a riesgo de mi propia vida. Por eso estoy solo, porque he servido a muchos y muchos me han dado la espalda, pero no me importa, seguiré solo, porque decir la verdad tiene un costo y mantenerse en la verdad tiene un costo, pero vale la pena, amados hermanos. Y si ustedes ponen atención a la palabra hoy y la ponen en práctica, gloria a Dios. Y si no les sirvió de nada, gloria a Dios para su propia perdición. María y José hicieron la voluntad del Señor. No aprobaron sus propios sueños o categorías de concepto, sino que renunciaron. Iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hicieron conforme a la ley de Dios, se mantuvieron fieles y firmes y no dieron cabida a las condiciones del pecado. Por eso José y María siguen vigentes en la historia de la humanidad, porque José y María no contemporizaron. Y les aseguro que si José y María hubieran estado en el 2026, hubieran sido íntegros, justos, respetuosos y temerosos de Dios. Amén. Porque en Babilonia también hubo jóvenes íntegros. Y en Egipto también hubo jóvenes íntegros. En medio de la perversión en Egipto, había un joven íntegro que la Biblia registra, José. Y en medio de la perversión en Babilonia había jóvenes íntegros. Pastor, eso es imposible en el siglo XXI. Eso es imposible. Si usted es un hijo de Dios, es posible. Si usted teme a Dios y vive para Dios, es posible. Casarse con una virgen es imposible. Es posible. Es posible si instruimos a nuestros hijos en Dios, si tenemos el temor de Dios y si ponemos los límites correctos. Ahora, ¿qué importa la integridad sexual? Lo que importa es la fe, dice la gente. ¿Qué dice la Biblia? La fe, si no tiene obras, es muerta. Y una forma como se da testimonio de la fe es con integridad. ¿Usted le cree a alguien que le predique el evangelio sea un adúltero consumado, pero le está hablando de por qué sufre, presentándole los 7 folletos? ¿Usted le cree o no? ¿Por qué no le cree? Si lo que le está hablando es verdad. Porque lo que le habla es verdad, pero lo que vive y le muestra es totalmente incoherente. ¿Por qué José y María fueron elegidos? Porque estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor, a asumir grandes desafíos y poder vivir para la gloria del Señor. Tanto así que dice que ellos no entendían las palabras que Jesús les hablaba. Y claro que nosotros no las entendemos. Lo que yo estoy hablando hoy, muchos de ustedes no lo entienden. Y van a decir, es que él tiene más de 50 y no entiende la juventud. Amados hermanos, todos tenemos los mismos desafíos y tenemos las mismas tentaciones y todos estamos llamados a los mismos principios. Yo no estoy desquitándome con nadie. Todos tenemos que someternos a los mismos principios porque la palabra de Dios es la misma. Y si Dios nos da la palabra que es pública y común y es universal, pues tenemos que someternos a los mismos principios. ¿Encontraría, si el Espíritu Santo viniera hoy, encontraría una jovencita como María? ¿O tocaría buscarla de 5 meses? Porque las de 10 años y 12 y 13 ya no. Si el Señor viniera, ¿encontraría un hombre como José? ¿Se cree que José ya era un hombre mayor? ¿Encontraría un hombre justo, respetuoso y temeroso? ¿O dónde están esos hombres? ¿En las historias bíblicas? ¿O están en las iglesias? ¿Me hago entender? Posiblemente esta prédica era un sueño y terminó siendo una pesadilla para usted. Si es una pesadilla, agradezco al Señor, porque esas pesadillas que nos sacuden, que nos hacen reaccionar tanto a padres como a hijos, son desafiantes para que podamos predicar el Evangelio. ¿Qué es la buena nueva? Emmanuel, Dios con nosotros. La respuesta de Jesús, del ángel para José y para María es, ¿y a usted qué le importa su reputación del mundo?
Lo que le debe importar es hacer mi voluntad. ¿Y a usted qué le importa el sueño suyo? Lo que debe importar es mi plan y mi proyecto. ¿Y a usted qué le importa su sueño y sus propósitos personales? Lo que le debe importar es ser instrumento en mis manos para la extensión del reino de los cielos. Y José y María sí que lo fueron, porque fueron instrumentos en las manos del Señor. Por eso admiramos a José y a María. Los admiramos por su integridad, por su fidelidad, por su esfuerzo, por su firmeza y porque se mantuvieron en medio de los grandes desafíos. Si José y María hubieran ido a consultar a otros, posiblemente hubieran desistido, pero el Señor les habló en sueños y lo que el ángel les habló en sueños se les convirtió a ellos en una pesadilla porque enfrentaron grandes retos y grandes desafíos. Pero noten lo que el ángel le dijo a José y lo que le dijo a María. No teman. ¿No teman qué? No teman lo que el pastor está diciendo allá. Es que él tiene 50 años y los de 50 años se vuelven así. Es que debe ser que la esposa no lo atiende bien en la noche y entonces él viene a hacer quejas en el púlpito. Es que debe ser que tiene problemas y por eso está disvariando. No teman lo que Dios nos ordena hacer. Al mundo sí hay que temerle, pero no hay que temer las consecuencias por hacer la voluntad del Señor, porque siempre el que hace la voluntad del Señor triunfa. ¿Estamos de acuerdo? Siempre prevalece el que hace la voluntad del Señor, aunque le cueste renunciar a muchas cosas y a muchas expectativas. ¿A qué tendría usted que renunciar hoy? ¿Qué le está diciendo el Señor que renuncie? Mientras yo estoy aquí con esta pesadilla para usted, yo sé que Dios les está hablando. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Qué les está diciendo? Y ustedes deben responder a eso que Dios les está diciendo. Respecto a ustedes, respecto a sus hogares, respecto a sus hijos, respecto a su compromiso, respecto a su integridad. Ya estamos para terminar esta serie. Amén. Alguien me dijo, pues entonces no vuelvo hasta que termine la serie, porque esto está siendo muy duro. Si el pastor Ricardo nos hubiera ayudado, posiblemente ya hubiéramos acabado con todo, porque estábamos acá al frente los dos. Pero amados hermanos, esto tiene esperanza, y la esperanza es Emmanuel. No importa cuánto miedo tengamos, cuánto susto, cuánto desafío, cuánta rabia tengan ustedes de que yo esté acá. ¿Cuántos quisieran que no esté? El pastor Ricardo es mucho más amoroso. Él es todo tierno, esa miradita es toda encantadora. Pero estoy yo. Tengo que aprovechar porque pronto ya va a estar él para decir lo que debo decir y después él lo va a reforzar. ¿Cuál es la esperanza para José y María enfrentar sus temores? Emmanuel. ¿Cómo será esto? Dice María. Y el ángel le dice, Emmanuel. José dice, ¿qué hago? Pienso dejarla secretamente. ¿Y qué le dice el ángel? Emmanuel. Usted dice, ¿y yo qué hago ahora? ¿Y qué nos dice el Señor? Emmanuel. La respuesta, la solución, la esperanza para esa pesadilla que vivimos es Emmanuel. Porque si Emmanuel está con nosotros, hay esperanza. Primero, no nos va a dejar hacer nuestra voluntad y segundo, va a tomar la dirección de nuestra vida y nos va a dar el giro necesario. El pastor Ricardo ya estaba hablando de Isaías diciendo, vuélvase a Jehová, es decir, retorno. ¿Sí? Busque retorno inmediato. No espere hasta muy lejos hacer el retorno. Haga el retorno ya, regrese, porque Emmanuel está con nosotros. Yo les pregunto, ¿está Emmanuel con ustedes? ¿Tienen la certeza de que Emmanuel está en sus hogares? Porque si Emmanuel está, no teman. No importa los desafíos, no importa la pesadilla que tenemos, no importa los grandes retos que enfrentemos. Si Emmanuel está, hay esperanza. No temas tomar a María porque lo que en ella está es del Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Termina la pesadilla, pero comienza la pesadilla de poner por obra. Termina la pesadilla de la exposición, pero comienza la pesadilla de poner por obra lo que tenemos que corregir, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos,
como esposa. Todos tenemos grandes desafíos. No podemos seguir igual. Ningún creyente que hoy esté aquí puede salir y seguir igual y decir, no me importa. Ninguno puede salir y decir, esto que sucedió hoy lo dejo como algo incómodo, pero no me importa. Si es hijo de Dios, le importa, es con usted y tiene que tomar responsabilidad. Si usted es un hijo de Dios, hoy tiene que salir a corregir, a enderezar, a confesar. O si no es hijo de Dios, se molestará y nunca más volverá. Y lo entenderemos. Yo como pastor lo entenderé. Si alguien no regresa, si alguien no vuelve, no me habla, porque entenderé que no era para él, porque algunos oyen y otros no oyen. Unos escuchan y otros se tapan los oídos. Pero aquellos que son hijos tuyos, que están luchando con toda esa condición pecaminosa, con toda esa condición de imponer sus sueños, de soñar, de ideales, de bienestar, de disfrute, de deleite, ruego, amado Señor, que tú los asistas y nos asistas a todos, a mí como padre, como esposo, como hermano, como hijo, pero también que me asista como pastor junto al pastor Ricardo de esta iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí al frente. Y gracias por permitirnos decir lo que tu palabra dice y llamarnos la atención primero nosotros. El primer llamado de atención que se ha hecho hoy aquí es para el pastor Ricardo y para mí, porque somos los encargados de la iglesia, puestos por ti. Somos los que tenemos el primer llamado de atención público. Y el segundo llamado público viene para nuestros hogares, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y el tercer llamado viene para la audiencia. Si ustedes como audiencia se molestan, nosotros estamos también muy molestos, porque no hemos logrado hacer la voluntad del Señor. Y porque no hemos sido fieles en muchos aspectos de nuestros hogares y en la educación de nuestros hijos y en el compromiso de fe y de integridad. Y rogamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la iglesia, que nos permitas tener y mantener la iglesia, pero una iglesia íntegra. ¿De qué sirve una iglesia farisea? ¿De qué nos sirve una iglesia de religiosos? ¿De qué nos sirve una iglesia de aparentadores, de hipócritas? No sirve de nada. Y queremos rendir cuentas como pastores, como familias de pastores, y queremos que ustedes también se sumen a rendir cuentas, que se sumen a rendir cuentas, velando por sus hijos, poniendo límites, velando por sus hogares y sus relaciones para que Dios los guarde. Y si caen, hay esperanza, pero que nuestros hijos caigan por rebeldía, mas no por falta de límites nuestros. Que nuestros hijos se pierdan por rebeldes, mas no por falta de edificación o instrucción de los padres. Que los jóvenes se pierdan porque son rebeldes, mas no por falta de instrucción de parte de la iglesia y de los pastores. Ayúdanos, Señor, asístenos y gracias por Emmanuel, porque aunque dura es tu palabra y nuestro corazón es rebelde y duro, está Emmanuel con nosotros. Y Emmanuel, Dios con nosotros, es esperanza para ponernos frente a ti y frente a tu palabra. Ponemos en tus manos como iglesia la vida de Johnny, Señor, la vida de Samuel. La ponemos en tus manos, al igual que la vida de todos nuestros hijos, para que tú obres en sus corazones. Porque muchos de nuestros hijos van creciendo, pero se van volviendo indiferentes a ti. Y nosotros les toleramos eso. No podemos tolerar eso. Es intolerable que nuestros hijos se vuelvan indiferentes y nosotros no advirtamos, no denunciemos, que pasemos por alto y que pensemos que los podemos conquistar con detalles. Solo los conquista la gracia de Dios. Solo el poder del Evangelio transforma. Oramos por Johnny, Señor, para que transforme su corazón y para que lo llames al arrepentimiento, y así a todos nuestros hijos y nuestros jóvenes. Ten misericordia de cada uno y asístenos porque estamos y contamos con Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.